Muy buenas noches. Para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un honor darles la más cordial bienvenida a esta mesa de exorcismos literarios, donde esperamos expulsen varios demonios con la ayuda del espíritu de Sor Juana, que acompaña a ambas participantes que han sido ganadoras de este querido premio que otorga la FIL. La pandemia nos jugó una mala pasada de último momento, impidiendo que Laura nos acompañe presencialmente. Aunque no se preocupen, tendremos sus palabras. Bienvenida, amada Claudia Piñeiro, añorada. ¿Cómo nos hacías falta en Guadalajara? Muchas gracias por estar aquí. Fue una invitación apresurada que contestó muy generosamente y les pido un aplauso porque hizo un largo viaje para estar aquí con nosotros en contra de 1000 obstáculos de pandemia y le agradecemos muchísimo que esté aquí. Muchas gracias, Mayra González, editora de ambas autoras, por ser una cómplice tan cariñosa de este encuentro. Bienvenidos todos, los dejo en manos de Mayra. Buenas noches. Muchas gracias, Laura, con todo el cariño, por supuesto, por esta feria que tanto queremos y feliz de seguirlos viendo en estos días que hemos vuelto a mirarnos, sonreír a través de los ojos, al menos, y qué bueno que nos estén acompañando. Y a Claudia, que ya no nos tocó bailar esta vez, pero esta vez no. Nos va a tocar en la siguiente. Poco a poco nos vamos recuperando, querida Claudia. Y hacer un paréntesis antes de arrancar, porque hace unas horas, y yo no sé si ustedes ya se echaron todos los capítulos del Reino o no, que es una serie impresionante. Acaba de recibir Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeiro, acaban de recibir el premio a Mejor Guión de El Reino, de los premios Produ, que se están dando en Miami a toda la producción de streaming latinoamericana, y ganó el Mejor Guión. Así es que arrancamos con buenas noticias. Arrancamos también, pues sí, como dice Laura, con la triste noticia de que a Laura Restrepo no le fue posible llegar, pero gracias a la tecnología y entre que aquí hay exorcismos y mucha magia, vamos a poder armar esta conversación entre las tres y sobre todo les prometo que voy a sacarle mucho jugo a ambas autoras. Así es que desde otro tiempo y otro espacio me verán platicando con Laura Restrepo y aquí también platicando con Claudia Piñeiro. Pero ¿qué les parece si dejamos que de inicio Laura Restrepo les dé un saludo y les comente y les mande este mensaje desde los Pirineos? Muy buenos días a todos los presentes. Un abrazo muy especial a Claudia, a Mayra y a todos los que están presentes en esta reunión. Con un dolor grande de no poderles dar ese abrazo personalmente. A última hora me retuvo en Europa el aumento desmedido de contagios por COVID, que hacían no recomendable el viaje, los aviones. Así que me quedé sin este regreso tan alegre y tan necesario a la FIL, que todo ha sido durante años siempre nuestra casa. Pero les agradezco mucho estar aquí conmigo y de todas maneras me alegra mucho poder acompañarlos, aunque sea a través de la pantalla. Querida Laura, pues aquí estamos para hablar de libros como siempre, contigo, con Claudia, con todos los aquí presentes, y para hablar de sus demonios, de los demonios del escritor, de los demonios de las escritoras. Y quiero empezar justo con esa pregunta y así, directito, sin atajos. ¿Cuáles son los demonios que has podido exorcizar con tu escritura? Yo creo que muchos, en cada libro unos distintos, porque sí, son demonios, ellos rondan y de alguna manera la escritura sí es una especie de exorcismo, ¿no? Como te sacas eso de adentro y lo conviertes en letras, lo pones en el papel y que se vuelva un puente para que sean demonios ya no solitarios y solamente como experiencia tuya, sino compartidos con el lector.
A ver, yo te diría, los recuerdos, tropel de recuerdos que tiene uno de alegrías y de angustias y de momentos vividos, que los objetivas, los sacas de ti, los pones allá afuera, de alguna manera los puedes mirar como si fueran en cine y no huyendo dentro. Las expectativas, los sueños. Yo pienso que cada personaje, por extraño que parezca, de los que pones en tus libros, son una vida que quisieras vivir y que de hecho vives a medida que vas escribiendo, los vas poniendo ahí. Mucha gente que conozco y que me cuenta sus historias y que esas historias me quedan rondando, muchas veces muertos, Mayra. Yo vengo de Colombia, que es un país donde la violencia nos ha azotado mucho, entonces muchas veces es una manera de revivir a tanto amigo que ha quedado por el camino, dejándolo en el papel, o inclusive la ansiedad por capturar historias y personajes antes de que el tropel de la guerra se los lleve, que varios de mis libros tienen esa característica, ¿no? Que son agarrarlos rápido al vuelo antes de que se me vayan o de uno mismo ir a caer ahí en el enredo. Yo creo que básicamente esos pueden ser los principales. En una charla que tenías con Pilar Reyes, con tu editora, hablaban de los abrazos. Hablabas de los abrazos en tus libros, de que siempre hay un abrazo en tus libros. ¿Qué liberas con cada uno de esos abrazos, Laura? Yo creo que mis libros, Mayra, las novelas son historias duras, es decir, es gente que pasa por las 1500. A mí me gusta poner a los personajes, como se dice, a parir. Y me gusta que tengan la fuerza necesaria para poder salir adelante. Lo que no me gusta son, digamos, los personajes plañideros. A mí no me gusta la gente que llora mucho y que se derrota. Mujeres que lloran de amor, no, fuera. Gente derrotada al final no me gustan. Me gustan los luchadores, pero tampoco se las pongo fáciles. Por ejemplo, las enfermedades. Yo soy una médica frustrada, entonces yo los enfermo mucho. Afortunadamente tengo unos médicos de cabecera, amigos a los que llamo a las 4 de la mañana. Les dio una fiebre espantosa y un brote terrible, tiene un sarpullido. Y entonces me dice, bueno, decir lo que puedes hacer. Ellos me recetan, ¿no? Cómo curarlo porque no se me mueran antes de tiempo. Se me muere el personaje. Se me muere, dime cómo, por favor. Esto está agonizando. Y sí, situaciones siempre difíciles, pero que den lugar también a la solidaridad, que de alguna manera la gente se una. Y en ese sentido podemos entender también el abrazo, ¿cierto? Cuando ya están al borde de la catástrofe, entonces de alguna manera hay un abrazo, hay una solidaridad, hay una mano tendida y salen adelante, o relativamente, o por lo menos se mantienen en pie. Entonces, buscando, yo no te diría que un final feliz, porque eso me parece como irrespetuoso con los propios lectores, que tampoco la tienen fácil, para nadie vivir, para nadie es fácil. Entonces salir uno con un final tipo Cenicienta, con una zapatilla de cristal y príncipe y tal, me parece un despropósito, pero alguna vez una niña en una escuela de Medellín que me reclamaba el final de Delirio, que me dijo que no le parecía muy bueno, yo le dije esto que te estoy diciendo, le dije, bueno, a mí me parecería irrespetuoso con el lector salirle de pronto con fuegos artificiales y un final feliz. Y ella me dijo una cosa que nunca olvidé, me dijo, no te estoy pidiendo un final feliz, te estoy pidiendo un final justo. Entonces, que una respuesta extraordinaria. Y para volver a tu pregunta, yo creo que el abrazo es ese reencuentro entre seres humanos que permite un final justo, que permite que la vida de alguna manera siga o que el encuentro con la muerte sea suficientemente digno como para que el personaje se pueda decir de él que tuvo una vida plena. ¿Y cómo compartir los demonios íntimos con los lectores, Laura? Pienso, por ejemplo, en Demasiados Héroes.
en cosas que son muy tuyas, que al final lo novelizas, lo ficcionalizas, pero al final son demonios muy íntimos, muy del entorno cerrado y cercano. Sí, lo que pasa es que esa novela, Demasiados Héroes, es la única que es biográfica mía. Están cambiados los nombres porque cualquier falta, digamos, no de verdad, porque es una historia contada toda con verdad y con el corazón en la mano, pero cualquier falta de precisión para que no quedaran todos los nombres están alterados. Pero esa fue una historia así muy íntima, de alguna manera compartida desde el principio con mi hijo, porque mi hijo deja de ver a su padre cuando tiene 2 años y medio, y nunca entendió mucho por qué. Había toda una historia ahí de esos tiempos heroicos de mi generación que era muy militante, entonces el papá también metido ahí en esos moches de la militancia clandestina y el niño lo deja de ver. Y cuando mi hijo se vuelve adolescente me lo reclamaba con mucha energía, ¿cierto? ¿Por qué ese ser de quien siempre me has dicho que tan heroico y tan valiente y tan combatiente contra las dictaduras, por qué yo nunca lo vi? ¿Por qué conmigo nunca estuvo? Y esa novela es un poco el diálogo con mi hijo. Entonces siempre había, bueno, él era mi público, yo era su público. Y después pues lo compartimos porque me pareció que esa novela podía ser interesante y entrañable para tantas madres que se separan o que nunca han tenido un marido y que crían solas a sus hijos, y a tantos hijos e hijas que también no acaban de entender por qué nunca tuvieron un padre al lado. A ver, abramos el diálogo. Aquí, aprovechando la virtualidad, que estás días antes de ahora que estamos presentes, Claudia y yo, pero aprovechando esto, ¿qué le preguntarías tú a Claudia sobre sus demonios? Bueno, mira, esta pregunta hace mucho tiempo que se la quiero hacer, porque es que yo sé que ella y yo compartimos algunos demonios y que los hemos puesto yo en un par de libros y ella en un par de libros suyos. Entonces me encantaría ver ella cómo lo trató. Uno sería personajes masculinos de la clase alta. Los niños pijos, los niños bien, ella también los tiene, más o menos de la misma edad, más profesionales, bellos, atractivos, con sentido del humor, amos del universo, que se roban al mundo y que son soberanos hijos de puta. Yo los tengo en una novela que se llama Los Divinos alude a ese tipo de personas, y ella también los tiene en su novela de los viudas de los jueves. Entonces, hacen parte del mundo de ella, los observó desde afuera, cómo hizo para poner esa distancia tan irónica y al mismo tiempo tan literaria frente a los personajes que creaba. Esos son unos. Y luego en otra de sus novelas ella también tiene la muerte brutal de una niña adolescente. Ese es un demonio muy difícil de manejar porque tiene uno que irse con una delicadeza enorme para no usar eufemismos que tapen el hecho brutal de la agresión sexual contra una niña o contra un adolescente, y al mismo tiempo para no irla a lastimar más de lo que ya está lastimada con una escritura brusca. Entonces las dos tenemos ese caso en respectivas novelas, y me gustaría saber ella cómo lo manejó, cómo se enfrentó a ese demonio. Ahí tienes tus preguntas, querida Claudia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, gracias por comprender que esta charla tiene unas características particulares porque Laura no pudo viajar. Yo soy la primera que me lamento porque me hubiera encantado estar hablando con ella acá, como la última vez que vine a la FIL, que nos tocó compartir acá una mesa de todas las orjuanas, ¿no? Que fue muy linda. Mira, lo que Laura no sabe cuando habla de la relación de algunos personajes y de algunas cosas que pasan en mis libros y en los de ella, y que ella siente alguna vinculación, y que pensaba, si estuviera acá, quizás se enteraría de esto, que cuando yo estaba escribiendo Catedrales, que era justamente esta novela que ella se refiere, que hay la muerte de una joven adolescente, que la vamos a presentar mañana con Dolores Reyes,
En esa novela, la novela arranca cuando esta chica aparece... ¿Hay como un eco o ustedes me escuchan bien? Estoy bien, ¿no? Ya se escucha bien. Sí. Esta novela empieza con un cadáver de una chica, mejor dicho, 30 años después de que había aparecido un cadáver quemado y descuartizado de una chica en un terreno baldío, y 30 años después su padre sigue tratando de averiguar qué pasó y la justicia, las investigaciones, etcétera, nadie le devuelve una respuesta a esa pregunta. Cuando yo estaba escribiendo esa novela, un día fui a almorzar en Madrid con Pilar Reyes, que es editora del Alfaguara en España, directora del Alfaguara en España, y entonces le conté que lo que iba a pasar en la novela en un momento que arrancaba con esta chica quemada y descuartizada, y una cosa que a mí me complicaba mucho era poder explicar por qué quien la descuartizó y la quemó hizo eso, ¿no? Porque uno normalmente no se encuentra con gente que hace esas cosas, pero a su vez, cuando aparecen esas circunstancias en mis novelas, yo siempre las trato no desde el caso como patológico, psiquiátrico o de asesinos seriales, ¿no? Gente que está como un paso más allá y que ya no tienen retorno probablemente y que se han convertido en asesinos porque hay algún problema psíquico, sino más bien que me interesan las personas que se enfrentan con una circunstancia así y que hasta hace un minuto antes eran nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, alguien de la familia que uno lo veía como una persona supuestamente normal, razonable, y un día uno se entera que hizo una barbaridad y decís, pero ¿cómo esta persona que yo lo veía todas las mañanas, me saludaba, parece tan amable, hizo lo que hizo? Me gustan más esos personajes, los que podría ser yo de alguna manera, ¿no? Eso que están de este lado pero se soltó la cuerda y pasó algo imprevisible que los deja del otro lado. Y entonces cuando estaba viendo cómo armar la cabeza de esta persona que finalmente decidía descuartizar y quemar a alguien, Pilar me dijo, ¿vos leíste Pecado de Laura Restrepo? Pecado es un libro de cuentos y creo que en el libro de cuentos está este en particular que además salió en el diario El País, había salido en el diario El País, yo lo leí en el diario El País como una nota y es una serie de entrevistas que ella le empieza a hacer entrevistas a una mujer en la cárcel, una mujer que había quemado y descuartizado a su marido. Entonces empieza a hacer entrevistas, ¿te acordás? Sí, empieza a hacer entrevistas a esta mujer para escribir esta crónica que está incluida ahí en Pecado y en un momento, bueno, entabla una relación, ¿no? Porque ella la va a visitar, la mujer le cuenta, etc. Entonces en la última charla en la que se despide, ella le dice, bueno, mirá, Laura le dice a la persona, yo la verdad que te quiero preguntar algo porque yo, con todo lo que vos me contaste, esta mujer había matado y descuartizado al marido, con todo lo que vos me contaste, con todo lo que yo sé que vos sufriste y demás, yo entiendo que en un momento que te nublaste y que le hubieras matado a tu marido que tanto te ha agredido durante tantos años, hasta ese punto te puedo seguir y lo puedo entender. Pero lo que no entiendo es por qué la necesidad después de descuartizarlo, ¿no? ¿Por qué después descuartizarlo? Y esta mujer, cuando había salido la nota en los periódicos, había estado muy enojada con la prensa, porque la prensa decía el monstruo de no sé dónde, la descuartizadora de no sé qué tal lugar, y ella estaba enojada con el tratamiento que la prensa le había dado. Y esta pregunta le permitía responder justamente a eso. Entonces, y esto también tiene que ver con las clases que retrata generalmente Laura, la mujer le dice, dime Laura, ¿vos tenés auto? ¿Vos sos rica? Y ella le dice, no, bueno, rica no, pero tengo un pasar razonable. Dice, ¿tenés auto? Sí, tengo auto. Bueno, si vos matás a tu marido, lo metés en el baúl del auto y lo tirás en alguna parte. Yo para tirar al mío tenía que subirme al transporte público porque no soy rica y no tengo auto. Y la única manera de subirme al transporte público era cortarlo en pedazos e irlo llevando de a poco. Entonces Laura ahí toma conciencia, que esto es lo que me pareció interesante y en esto que me siento muy afín con ella de, claro, este problema no se le había planteado porque ella no tiene ese problema, pero cuando la mujer lo explica, deja de ser la descuartizadora de a una mujer que sí, bueno, lamentablemente mató a su marido y está muy mal que lo haya hecho,
pero el tema no es que estaba gozando, serruchándolo porque era una perversa que le encantaba descuartizarlo, sino que era la forma práctica que encontró para sacar a ese hombre, ese cadáver de su casa, ¿no? Entonces yo no sé si esto lo sabe Laura, pero realmente un gran problema que yo tenía en la construcción de esa novela, encontré la respuesta en este texto de Laura que me recomendó Pilar. Y lo otro, me resulta muy interesante que quieras saber también, y todos queremos saber, la construcción de tus hombres, de tus niños ricos, igual que, como ella misma lo dice, también es algo que ella explora. Bueno, me llamó la atención que me dijera de mis hombres, porque a veces lo que está bastante presente también en las novelas son las mujeres, y las mujeres fuertes, ¿no? Y Las viudas de los jueves no es una novela, bueno, Las viudas de los jueves por supuesto no es una novela con protagonismo de las mujeres, hay mujeres, hombres y demás, si bien igual se prestó a ciertas confusiones, porque por ejemplo una vez un lector que había leído esa novela viene y me dice... yo leí tu novela, me encantó, pero la leí gracias a que mi mujer me dijo que la leyera, porque con ese título, ¿qué hombre va a leer una novela que se llama Las viudas de los jueves? Y yo decía, bueno, si los hombres no leen Madame Bovary o no leen ninguna de esas cosas, estamos fritos. Pero la verdad es que en Las viudas de los jueves hay distintas voces. Hay una voz omnisciente que sigue a los personajes adolescentes, está la voz de una mujer, que es la de la inmobiliaria, y está una voz en primera persona del plural, que es como un nosotros, un rumor, lo que se dice en ese barrio, etc. Después viene Elena Sabe, donde la voz es de esta mujer que tiene Parkinson y que tiene que, si bien no está en primera persona, sigue a este personaje y a su hija Rita. Son todas mujeres en Elena Sabe. Y después de Elena Sabe vienen Las grietas de Jara, y ahí, en Las grietas de Jara, yo dije, voy a hacer voy a hacer el esfuerzo de tratar de lograr algo que no logro hasta ahora, que es ponerme en la voz del hombre y que el que maneje la voz de la novela sea un hombre. Y entonces el protagonista de Las grietas de Jara, que es además la novela que ganó el Sor Juana, es un hombre que se llama Pablo Simoy, que es un arquitecto. Entonces, claro, este hombre tenía algunas características que en principio uno puede pensar que a lo mejor son diferentes para el hombre y la mujer. Estas cosas van cambiando todo el tiempo, con lo cual hoy quizás pensaría distinto, pero en ese momento yo decía, este hombre se hacía mucho los ratones, nosotros decimos hacer los ratones, no sé si ustedes entienden, es como, él estaba casado, pero se hacía mucho las fantasías con una compañera de trabajo, y decía, bueno, yo la verdad que no me voy a separar nunca porque no tengo motivo para separarme, pero si algún día mi mujer se muere, me gustaría que pasara algo con esta compañía de trabajo, ¿no? No se permitía pensarse separado, pero se permitía pensarse en la viudo. opción, sí. Si no lo decido yo, lo decide otro, que en viudo, bueno, entonces yo intentaría algo con esta mujer. Entonces él tenía muchas fantasías con esta mujer y entonces dije, bueno, voy a conversar con varios hombres para ver si las fantasías que se hacen los hombres mirando a una mujer, pasar y demás, son parecidas o no a las que nos hacemos las mujeres. Si bien, digamos, yo tengo hijos varones, tuve relaciones con varones, estaba casada, ahora estoy casada con otro, que más o menos uno sabe lo que pasa en la cabeza de los varones, pero quería tener como un testimonio. No pude encontrar uno solo que me hablara de las fantasías sexuales, y cuando mi hermano me dijo, sí, pero por favor no se lo cuentes a mi mujer, dije, no, mira, Hernán, mejor no hablemos de esto porque va a ser problemático. Pero entonces me metí en un mundo masculino y fue interesante porque esa novela también tiene un recorrido por distintos edificios de Buenos Aires. Como son arquitectos los personajes, este arquitecto tiene que elegir los edificios que más le gustan de Buenos Aires y hacer un recorrido. Entonces yo me relacioné con un arquitecto que me hizo ese trabajo para mí, ¿no? Elegirme los mejores edificios o los que a él más le gustaban, que no sean los típicos que uno señalaría porque son los que sabemos todos, sino como más especiales y demás. Entonces un día nos encontramos en un hotel que se llama Hotel Castelar en Buenos Aires, que es un hotel muy, muy clásico, donde los mozos son súper clásicos. Había estado ahí viviendo en algún momento García Lorca, es como muy, muy, muy clásico. Y entonces le cuento esto, y le cuento una escena en la cual el personaje va al baño y mientras está haciendo pis en el baño, se mira al espejo y tal cosa y me dice, ¿y pusiste la naftalina? Y yo le digo, ¿qué naftalina? Claro. Y me dice, la naftalina en el mingitorio. Le digo, no, ¿qué naftalina? Me dice, espera un minutito. Entonces lo llama al mozo y le dice, tenemos que ir al baño de varones con la señora. El mozo, que era un señor muy, muy clásico,
Se quedó así como, bueno, dijo. No diré nada. Claro, después fuimos al baño y ahí vi los mingitorios llenos de naftalina. Entonces ahí me explicó que no solamente hay naftalina, bueno, la naftalina es para que no haya tanto olor, pero también parece que juegan con la naftalina. Figuritas. Hacen firuletes, también me explicó y después me lo mandó a mi casa unos arcos de fútbol que se pegan en los mingitorios también para que los hombres emboquen con el chorro. Esto no es nada literaria, esta charla no es nada literaria, pero lo tengo que contar a alguien, ¿no? Para que emboquen con el chorro y tienen puntajes y no sé qué. Entonces tengo en mi casa, los tengo de recuerdo, porque es de cuando hice la investigación para que te dejara unos cosos como de plástico que se pegan en la pared para que se emboque con el chorro. Una cosa que yo jamás se me pudiera haber ocurrido. O sea, ¿cómo yo voy a inventar eso en una novela si no me lo cuenta este señor, ¿no? Bueno, entonces, nada, a mí me parecía muy interesante tratar de buscar una voz masculina. Esa novela no es en primera persona, es en tercera, pero es una tercera muy pegada a Pablo Simón, por lo tanto es casi la voz de un varón. Y cuando le digo a Julia Salman, mi editora en ese momento, Alfaguara, sí, bueno, estoy escribiendo una novela que en realidad es una voz muy pegada a varón, el protagonista es varón, qué sé yo, y me dijo, seguro que la rodeaste de mujeres para que lo vuelvan loco. Y algo de eso pasa en la novela, ¿no? En Catedrales también una de las voces es masculina. No, varias. Sí, tengo más o menos, tengo más varones que mujeres, creo, ¿no? Si nos ponemos a contar, porque está Mateo, que es el joven, por está supuesto. Julián, está el padre Alfredo, y está el forense. El forense que se llama Elmer Y acá en honor está a- Marcela, Marcela, está Lía y Carmen. Lía y por eso. Carmen, Sí, por uno. por uno. A ver, nos comentaba Laura acerca de sus demonios íntimos, por ejemplo, en Demasiados Héroes. ¿Tú has compartido, aunque no lo sepamos tus lectores, demonios íntimos, cercanos, familiares en tus novelas? Sí, yo cuando ella hablaba de los demonios, y yo tengo que nombrar el primer demonio, es el silencio. Hay una frase de Reinaldo Arenas que dice, la voy a citar mal, pero algo así como que escribimos para ponerle palabras a silencios anteriores, ¿no? Cosas que quedaron como marcadas en el silencio y que tiempo después uno las puede traer y le puede poner palabras que en ese momento no le pudo poner, ¿no? Entonces yo creo que básicamente mi trabajo de escritura tiene que ver con eso, con poderle poner palabras a silencios anteriores, que por supuesto que como se tratan de ficción, nadie sabe qué de todo eso tiene que ver conmigo, pero seguramente hay cosas que tienen que ver conmigo. Por dar un ejemplo que no es necesariamente personal, hay una novela que yo escribí que se llama Una suerte pequeña, que es una mujer que cada vez que llega a una barrera, bueno, ella tuvo un accidente en una barrera, de esas barreras que no se abren y entonces el auto pasa igual y entonces hay un accidente. En ese caso, en esta novela, el accidente está su hijo, pero su hijo no se muere, pero se muere un compañero del hijo. Y esa escena, esa imagen, en realidad uno dice, bueno, ¿por qué me apareció cuando escribí la novela? No lo sé, pero yo de chica vivía en un pueblo donde había 2 barreras, y una de las 2 barreras tenía este problema, no se levantaba, y yo, digamos, era posible que pasaran esos accidentes, hubo accidentes. Y una vez lo que me pasó es que yo iba a misa con mis amigas del colegio, íbamos todas a misa los domingos y entonces estábamos ahí en misa y una me empieza a decir, ¿ves? Es esa. Y yo no sabía de qué me hablaba y había una mujer en la otra nave de la iglesia muy triste, muy así como acongojada, y me contaron mis amigas que esa mujer era la que había tenido un accidente en la barrera y esta mujer se había bajado a empujar el auto que se había quedado, dejó los hijos de adentro y pasó el tren y sí fue un accidente que murieron sus hijos, ¿no? ¿Por qué a mí me quedó desde niña eso adentro? No lo sé. Yo lo que sé es que a mí lo que más dolor me producía, más allá de la muerte, era ese señalamiento que había, claro, como ¿ves? Es esa, como si a lo mejor con el diario del lunes todo el mundo sabe, no se tendría que haber bajado, tendría que haber bajado los hijos, no tendría que haber hecho esto, todas esas cosas que uno sabe después de que pasan las cosas, ¿no? Y a mí lo que me dolía terriblemente era el señalamiento y esa soledad de la mujer, y estábamos todos acá en misa y ella estaba en otra punta, muy acongojada, como no relacionada con el resto. Y creo que eso es lo que fue como la semilla para escribir Una suerte pequeña. Y es un hecho que yo no lo vi. O sea, el recuerdo que yo tengo es absolutamente de la referencia de mis amigas y de verla a ella y de ver su dolor. Y quizás lo que siento yo es que ese silencio que había ahí, lo que no se hablaba, lo que pasa, después, muchos años después,
le pude poner palabras, ¿no? Es durísima, es una gran novela, además se repite y se repite la escena a lo largo de la novela, Una suerte pequeña. Y a ver, vamos a platicar con Laura Restrepo y por ahí también después voy a continuar contigo con esto mismo, Claudia, con los demonios sociales en la literatura. En nuestros países hay muchas situaciones que son hermanadas, hay un tema de violencia, si leemos las novelas colombianas, si leemos las novelas de Laura, en donde está permanentemente la violencia, que como mexicanos podemos leer también de manera muy cercana, el tema de la violencia contra las mujeres, que es un tema que a ti te importa mucho, que también pues, nos golpea de la misma manera. Así es que vamos a ver con Laura Restrepo qué nos tiene que decir acerca de los demonios sociales en la literatura. Pensemos en demonios colectivos, Laura. Hemos hablado de demonios más íntimos, más cercanos. ¿Cómo ha buscado tu literatura enfrentar a los lectores con sus demonios? Incluso pienso, por ejemplo, en los dilemas morales, ¿no? Y pienso en Pecado. ¿Cómo hace tu escritura para eso, para sacudirle sus demonios a los lectores, o cómo lo has buscado con tus historias? Eso siempre es un puente que es uno de los grandes placeres de la escritura, Mayra, y por eso, entre otras cosas, lamento tanto no estar ahí con ustedes, porque son los momentos en donde los propios lectores le dicen a uno cómo conectaron o cómo se vieron a sí mismos en esos demonios que están allá adentro y que de alguna manera pueden, yo pienso que un libro cumple con su objetivo, ya sé que uno como escritor se sienta feliz cuando el lector lee su propia historia ahí, aunque esté disfrazado de monja, de guerrero medieval, de astronauta, pero de alguna manera que se vea ahí. Y me ha pasado con mucha frecuencia. Normalmente las firmas de libros siempre son no solamente echar ahí la rúbrica, sino que son encuentros muy entrañables con las personas que se han visto en el libro, que han hecho suya la historia, que la han vivido. En Delirio hay un muchachito que es el hermano de la protagonista central que se llama el Vichy, que es un muchacho que es homosexual desde pequeñito, aunque todavía no lo sepa mucho, pero él tiene ademanes más femeninos, es más delicado, tiene aficiones más femeninas y a quien el padre le pega. Se lo surte cada que puede. Los surte, lo está maltratando porque quiere que sea hombrecito. Y de alguna manera ese personaje es muy importante porque es su padecimiento el que da lugar a la novela, porque Agustina, que es la protagonista central, que es la mujer que pierde la cabeza, empieza, digamos, a fantasear o le da lugar a su delirio porque se inventa que ella puede proteger al Vichy de los golpes del padre. Entonces se inventan unos rituales donde se juntan los dos y se meten debajo de una sábana y ella con palabras arma unas fortalezas y unos conjuros para defender al niño de las palizas del padre. Después, las palizas del padre a ese muchachito se van convirtiendo un poco en el escenario nacional tan duro que fue para los colombianos la época de Pablo Escobar. Y entonces los conjuros de Agustina ya cobran un nivel más colectivo, pero ya cada vez va más lejos. Y con Vichy, por ejemplo, me pasó mucho, que llegaban muchachos y muchachas que de pronto no eran reconocidas por la sexualidad que sentían adentro que tenían y me decían, nos sentimos muy cerca del personaje del Vichy, muchas gracias por los conjuros de Agustina, también a nosotros nos han defendido y de alguna manera el personaje que sale mejor librado al final porque es el más fuerte es el Vichy. Entonces ahí, por ese lado, por ejemplo, yo sentía muy cálida la recepción. Pero incluso también el que como lectores nos caigan bien o asumamos una cierta contradicción moral con personajes como el Midas McAllister, por ejemplo, o con el torturador de Pecado, insisto. Eso al final debe ser muy placentero para ustedes como escritores ponernos en esas situaciones. Pues bueno, ya tú me dirás más cómo lo sientes, pero claro, de alguna manera uno siente como escritor que tiene que retar una moral demasiado cercana a las estructuras de poder y a las estructuras jerárquicas, ¿cierto? Buscar una moral que tenga más que ver con el alma profunda de la gente. Y a veces te lleva sorpresas. Por ejemplo, para seguir con Delirio,
En Celirio Agustina hay dos hombres que están cercanos a ella. Uno que es el Midas Macalister, que tú mencionas, que es como el tinieblo. Era su antiguo amante y es muy podrido el Midas, porque él no es directamente mafioso, pero él se las arregla para vivir de la plata de la mafia, se de puente entre los ricos y la mafia, y es cínico y es sarcástico. Y tiene una característica que yo creo que a la gente le gusta, que es el único de la novela que dice las cosas de frente, no Sí. tiene nada que perder, ya es tan cínico que dice la verdad, mientras que los otros se andan con rodeos y tienen como toda la cobertura de su propia clase social o de la defensa de su ego. Y el otro personaje es el marido de Agustina, que es Aguilar. Aguilar es buenísimo tipo, fiel, dedicado. Esta mujer anda loca como una cabra y Aguilar por todos lados tratando de entender, cómo meter la mano en ese pozo de aguas negras donde ella está metida con su locura y sacarla de allá. Y Aguilar es un ángel y siempre me dio mucha risa, porque en general a las lectoras mujeres no les gusta Aguilar, les parece un tontarrón. En cambio, el Midas les parece de lo más seductor, porque las hace reír. Y yo decía, pero ¿cómo? Si yo quise pintar al hombre bueno, al que todas quisiéramos para nosotras. Aguilar no gusta ni poquito, les No. parece tonto. No. Entonces, si te llevas sorpresas. Y tú mencionabas un matarife que hay, es un verdugo que hay en Pecado, ¿cierto? Uh-huh. Claro, bueno, eso es un juego con el lector, a ver cómo lo recibes tú. El tipo tiene una profesión aterradora, que es el cortacabezas. Bueno, en México y en Colombia conocemos cómo se ha revivido esa profesión por allá de la Revolución Francesa con la guillotina, pues nosotros tenemos cortadores de cabezas. Sí. Cortacabezas. Y digamos que la ética, bueno, por ponerle el dilema al lector, es que lo hace de una manera impecable. Él se viste de punta en blanco, parece como un bailarín de tango, se peina para atrás engominado, no deja que se derrame una gota de sangre, no hace sufrir a la víctima, le pega el tajo preciso, se precia mucho de eso. Y bueno, al final digamos que le tira una mano para poderlo redimir, que es que se pega una enamorada loca de la hija de una de sus víctimas y a costa de su propia vida, le estamos echando un spoiler, pero bueno, a costa de su propia vida no se atreve a matar al padre de la muchacha. Entonces, ahí lo salvan un poco, ¿no? No sé. Un poquito. Un poquito. Un poquito, que ese es el malo, un poco malazo, sí. Pero entras ahí justo con los demonios de nuestros países, que es inevitable. Y digo nuestros países, tú decías, en Colombia hay mucha violencia, pero acá en México, todos los que estamos ahora aquí presentes lo sabemos y está siempre en las noticias, un lugar o el otro que se está incendiando con la violencia, lo mismo Argentina, por supuesto. Y eso también está presente, esos demonios están rondando las historias constantemente, la violencia, la política, la corrupción, todo eso también está en las novelas a disposición de los lectores. Sí, mira que, por ejemplo, yo tengo una novela que se llama La multitud errante, que nunca me acuerdo de las fechas, pero de hace ya mucho tiempo. Y yo creo que fue de las primeras novelas que abordó ese gran fenómeno latinoamericano, bueno, pues mundial hoy en día. Eso es el 90% de la humanidad, que es la migración, el desplazamiento interno, el desplazamiento por guerras, por hambrunas. Entonces, esta novela era un poco seguir eso, ¿no? El recorrido de dos personas que van en contravía. Una mujer, viene la guerra y se echan a los caminos porque se han destruido sus pueblos, y una mujer que va como siguiendo a la multitud y un muchacho que va en contravía que la va buscando a ella. Entonces siempre va como cruzando los caminos y la búsqueda, ¿no? La permanente búsqueda en medio de la huida. Y así muchos. De novela mexicana, por ejemplo, está La Isla de la Pasión, que es basada en una historia real, extraordinaria, mexicana, sucedida a principios del siglo XX en la isla de Clipperton, donde se quedan 60 náufragos, una guarnición de soldados con sus esposas y sus hijos, y se quedan ahí, los manda el dictador Porfirio Díaz
a defender una isla allá en el Pacífico, que ni se sabe por qué es una isla de mierda, y lo digo con todas las letras porque es literal, lo único que hay ahí es guano, caca de pájaro. Y al principio les mandan barcos y comida y tal, y después se olvidan de ellos y los dejan allá a sobrevivir durante 9 años. Entonces, no solamente la carencia, porque les da el escorbuto, las famosas enfermedades, a esos los rematé con el escorbuto cuando ya estaban al borde de la muerte, los salvé. No a todos, algunos sucumbieron. Y huracanes y luego el hambre. Pero al mismo tiempo también me encantó hacer una novela sobre la capacidad de resistencia de esa gente allá, echando mano de hasta la última gota de fuerza para poder sobrevivir, hacer que los hijos sobrevivieran. Y ese heroísmo que yo entiendo muy latinoamericano, que es el heroísmo pese a todo y contra todo, porque a la isla nunca la ataca nadie, es decir, uno no sabe a qué los mandaron allá a defender qué, porque nunca los atacaron. Y aún así, ese es heroísmo a pesar de que el enemigo no está presente, pero de todas maneras tú te haces matar. En algún momento llega un barco norteamericano a rescatar al capitán, que es el que maneja pues ahí la guarnición, y le ofrece llevárselos. Y ellos entonces se reúnen y lo meditan, al final no se van. Y uno, ¿cómo? Llevan 5 años en esa situación miserable. No se van porque han recibido la orden de defender ese lugar. ¿De quién? No se sabe, de los enemigos. Pero ahí se quedan. Entonces me encanta ese heroísmo que de alguna manera patina y da vueltas sobre sí mismo, pero que no deja de ser menos heroico que el de los que acometen grandes hazañas. Claudia, en el sentido de lo que estaba conversando Laura, háblanos de los demonios de lo normalizado, también para nuestros países, la política, la corrupción. Pienso en el reino, pienso en las maldiciones, o la violencia contra las mujeres, el puritanismo de nuestras familias con catedrales. Sí, yo siento que en todas las novelas, de un modo u otro que escribí, las sociedades son un protagonista dentro de la novela. No es un marco donde se dan determinadas cosas, sino que realmente es protagonista. En Las viudas de los jueves, en Las grietas de Jara, en cualquiera de las novelas hay una presencia muy palpable de lo social. Yo creo que por otra parte, muchas de mis novelas tienen una línea policial y creo que realmente las sociedades no dan todas el mismo tipo de crimen. Digamos, vos hablas de México, hablas de Colombia y hablas de Argentina, y los tres son países donde sabemos lo que es la violencia, pero no es exactamente igual en los tres países. Y, por ejemplo, no sé, si un día leemos o vemos en el noticiero que una persona agarró un arma, se asomó por la ventana y mató a un montón de chicos en el patio de un colegio y no escuchamos dónde fue, seguramente no vamos a pensar ni que es en México, ni en Colombia, ni en Argentina, sino que vamos a pensar que es en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, las sociedades generan determinados tipos de crímenes y no otros. Y para contar una sociedad tenés que contar los crímenes que se cometen. Y yo, como escritora de novelas que tienen líneas policiales, tengo que, para contar ese crimen, contar la sociedad, ¿no? La sociedad donde eso sucede. Hace poco, durante la pandemia, hubo una charla por Zoom, que no me acuerdo para quién era ya, pero que estaba Arriaga, el escritor mexicano, y hablando de esto, él dijo una frase que era algo así como, cada sociedad tiene un límite de hasta qué crimen soporta, y hay otro que no, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en la Argentina, que hubo 30.000 desaparecidos, un montón de niños apropiados, etcétera, en Suecia ven esa circunstancia, o en otros países, y dirán, ¿cómo pudieron permitir que pasara esto? Bueno, y nosotros pasó eso en nuestra sociedad. Y nosotros vemos otras circunstancias, como por ejemplo en Estados Unidos, que la gente ande armada y que sea tan fácil matar a otro, y también uno dice, ¿cómo toleran eso? Y bueno, tienen leyes que permiten esas circunstancias porque esas sociedades se armaron de esa manera. Cada una tiene, por supuesto México tiene problemas en algunos puntos muy parecidos a la Argentina y en otros diferentes, Colombia lo mismo. Todos sabemos que somos países donde la violencia está muy presente, me parece que si escribimos y no nos hacemos cargo de esa violencia, también nos estamos haciendo un poco los tontos. No quiere decir que necesariamente
todos los que escriban tienen que escribir sobre eso. Pero sí somos países que, aunque estemos escribiendo sobre una familia, sobre un niño, sobre una cosa muy micro y muy personal, íntima, esa familia vive en una sociedad donde han pasado esas cosas y donde siguen pasando esas cosas, ¿no? A mí me parece que es muy interesante esa relación que hay entre una novela, su trama, los personajes y las sociedades donde eso se produce, ¿no? En el caso de Catedrales, por ejemplo, para mí es trascendente que pasaba en Argentina y no pasaba en otro lado, aunque uno puede ver similitudes con toda Latinoamérica y con lo que tiene que ver con la prohibición de las mujeres para acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, y cómo entonces las mujeres tienen que ir por una vía no segura, no de salud, etcétera, y muchas veces terminan muertas, ¿no? Y por eso yo elegí en esa novela, que vamos a adelantar un poco capaz que lo que vamos a hablar mañana, pero esa novela está contada por 6 personajes más el padre que tiene una carta, y es una novela coral, y uno puede decir, bueno, es una novela coral porque el estilo de Rashomon hay distintos puntos de vista, ¿no? En Rashomon hay distintos puntos de vista de un crimen y cada uno cuenta lo que vio. Pero yo me pasaba en esta novela que había algo que iba más allá del punto de vista y que tiene que ver con que cada uno de esos personajes se pudiera parar como si fuera un escenario teatral frente a nosotros y decirnos qué sabía de lo que le había pasado a Ana, y en el acto de decirlo pudiera asumir la pequeña o gran cuota de responsabilidad que tenía sobre el asunto. Y en ese sentido yo creo que hay crímenes que se dan en la sociedad, muchos que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres y también otros crímenes, que de alguna manera, si no lo solucionamos asumiendo cada uno la cuota de responsabilidad que tiene sobre el asunto, no lo solucionamos más, porque por supuesto que hay un culpable, por supuesto que si matan a una mujer y hizo un feminicidio, hay un señor que fue y la mató, y ese es el culpable. Pero antes de eso hubo muchos resortes que no funcionaron, ¿no? Y en ese sentido es importante reflexionar sobre esos resortes, y sumamente recomiendo la novela de Cristina Rivera Garza, El verano invencible de Liliana. Invisible, sí. Porque, digamos, por supuesto que no es culpa de los demás, pero sí responsabilidad de ver, ¿no? De ver lo que está pasando. Yo cuando era chica, y muchos de ustedes les pasaría lo mismo, si uno estaba en su casa y en la casa de al lado estaban a los gritos y volaban platos y uno sentía golpes, seguramente mis padres dirían, bueno, no nos metamos, son cosas privadas, son cuestiones de matrimonio, y uno no se metía. Hoy si vos estás en tu casa y escuchás algo así, llamás a la policía porque sabés que esa mujer puede terminar muerta, ¿no? Entonces me parece que hay cuestiones que tienen que ver con las responsabilidades sociales que tenemos también para esto, y empiezo por las que tenemos nosotros como vecinos, pero hay otras responsabilidades mucho más importantes que tienen que ver con la policía que no toma la denuncia como debe y no le hace caso a la mujer que va a hacer la denuncia, la ley perimetral que no se cumple, la tobillera que no le ponen al señor, el señor que viola todas esas restricciones y no pasa nada, los jueces que no aceptan poner esas restricciones cuando hay un montón de pruebas de que deberían hacerlo, ¿no? Nosotros tuvimos hace poco en Argentina un caso de una chica que fue a pedir nuevamente, después de varias veces el periodo, la restricción porque era amenazada por un señor, vino el fin de semana, no le quisieron tomar la denuncia, le dijeron volver el lunes y el fin de semana la mataron. Y uno dice, bueno, eso sí, hay un asesino, el que la mató, pero el que no le quiso tomar la denuncia, y además había ido un montón de veces antes de hacer la denuncia, y todos esos resortes que fallan dentro del Estado son mucho más graves. A mí me interesa mucho, como nosotros trabajamos con la palabra, en Argentina nosotros decimos femicidios, y ustedes dicen feminicidios, y en muchos lugares se dice feminicidio, y me parece que es mucho más adecuada la palabra, porque si vamos a la raíz, que tiene que ver con homicide y demás, feminicidio incorpora también la responsabilidad del Estado, y me parece que es un crimen en el que la responsabilidad del Estado tiene que estar incorporado. No es solamente responsabilidad del que mata a la mujer. Sí, por supuesto, él tiene la primera responsabilidad, pero hay todos unos resortes y unos controles y unas circunstancias que deben funcionar, y si no, también hay responsables ahí, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo. Le hice una última pregunta a Laura, que es la misma para ti, Claudia, para que cerremos, pero primero vamos a escucharla con Laura. Ya para despedirnos, Laura, a ver, no todos los diablitos son malos. Hay diablitos curiosos, hay diablitos divertidos. La diablita Laura Restrepo que tengo ahorita enfrente de mí, en esta pantalla, ¿qué le diría a la Laura Restrepo de la edad que haya sido, que decidió volverse escritora? Mira, me hace gracia tu pregunta porque
y esto es verdad. De chiquita yo tenía 2 personajes que se llamaban Garzola y Miquelken. Y los 2 escribían cuadernos. Y lo gracioso fue que mi mamá guardó sus cuadernos y estuvieron ahí muchos años, ya se perdieron. Y entonces los cuadernos de Garzola eran pulcrísimos, lo que en el colegio le decían a uno, muy pulcro. Entonces hacia el margen rojo escribía con la letra perfecta. Hacia las sumas y le salían muy bien, ni un error de ortografía. Y los cuadernos de Miquelken eran un desastre, manchada con tinta, pintada sapos, culebras, las sumas estaban mal hechas, ponía groserías en todas las páginas. Garzola y Miquelken. Entonces, tal vez yo les diría a Garzola y Miquelken que ha sido como muy divertido haberlas tenido y hoy en día tratar de combinar los escritos de Garzola y los de Miquelken en los libros que hago. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias y te esperamos aquí en tu feria, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El próximo año es un compromiso, seguro te vemos. Nos encantará que estés con nosotros. Mayra, como siempre, un placerzazo, y a Claudia también, que la admiro enormemente, disfruto muchísimo sus libros. Y el año entrante seguro, está por remacho y no juego más. Ahí está el compromiso. A ver, Claudia, tu diablita que ahorita... Mira, yo soy una persona que pongo en dudas o que me pregunto muchas veces muchas cosas, estoy todo el tiempo como haciendo una crítica en mí misma sobre muchos asuntos. Lo que le diría a la que decidió ser escritora es que tenía razón en ese punto, porque si hay algo de lo que no dudo es de eso. Y una vez encontré en el libro de Margarita Duras, Escribir, hay una parte que lo comparto siempre con mis amigas, escritoras, colegas que pasan por esta circunstancia, que ella tiene una frase que es algo como: hay un momento de la vida en la que uno duda de todo, absolutamente de todo, excepto de los hijos y de la escritura, ¿no? Y me pareció como muy descriptivo de lo que a mí me pasa, ¿no? De esa cuestión de que si hay algo de lo que no dudo es de mis hijos, eso no quiere decir que no me den muchísimo trabajo y todo lo demás, y de la escritura, y cómo vamos cargando en el mejor sentido las dos cosas por dos lados. Ayer le contaba a Mayra que mientras hacíamos una sesión de fotos con Dolores Reyes y otras personas, mi hija me llamó 200 veces por teléfono y yo, como tengo un sonido diferente en el teléfono, sé quién es el que, si me llama mi hija, mi hijo, mi otro hijo, mi marido y todos los demás, ¿no? Porque son distintos sonidos. Y dije, algo pasará. Entonces, bueno, vos la atendés y le decís, mirá, estoy en una sesión de fotos, pero claro, el problema siempre es muchísimo más urgente el de ellos, ¿no? Entonces estábamos con Dolores, que además ella tiene 7 hijos, hablando de esto, ¿no? De maternar y además estar en la Feria del Libro y además venir a la charla y a la tarde estábamos acá hablando con Fernanda Trillas por el premio y hablando con Laura Niembro y yo la veo a Dolores Reyes con el teléfono y le digo, ¿qué pasa? Dice, no tienen para comer, les estoy mandando una pizza. Entonces, como Margarita Duras, como Dolores Reyes, como yo y como muchas amigas mías que tenemos esa frase de cabecera, hay un momento de la vida en la que uno duda de todo, excepto de la escritura y los hijos. Así que le diría, bueno, en estas dos cosas no te equivocaste, porque más allá de las complicaciones que uno pueda tener en ambas cosas, ¿no? En lo personal, en lo profesional, volvería a elegir. En otras cosas a lo mejor uno dice, bueno, no sé si volvería a pasar por aquí, pero en esas dos cosas sí. Gracias, gracias Claudia, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado el día de hoy aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Comentarles para la agenda de mañana que justo Catedrales se va a presentar a las 6 de la tarde en el Salón 4 con Dolores Reyes, por supuesto con la autora Claudia Piñeiro, Salón 4 a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche en el módulo de firmas Claudia estará firmando ejemplares. Todo esto mañana. Descansen, todavía queda mucha feria. Muchas gracias. Adiós.